Increíble, qué palabra más poderosa, grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso no es solo un canto, eso es verdad. Pueden sentarse. Hoy decidí traer mi Biblia de papel. Siempre he traído la electrónica, pero me puse a pensar que es bueno cargar de vez en cuando esta, porque es la Biblia tradicional, la Biblia que siempre uno usa, y es un buen recuerdo de ver la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer una oración para que Dios nos hable. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Por eso el día de hoy, Señor, nos ponemos enfrente de ti, ante tu trono, para rogarte, Señor, que tú hables. Habla, Señor, que tu pueblo oye, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a tocar el tema Renueva tu manera de pensar, o renovando mi mente. Y para eso vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 52, versículo 1 y 2. Renueva tu mente. Dice la palabra de Dios: despierta, despierta y vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo y levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Esta es una palabra muy poderosa. Es una palabra que va dirigida originalmente al pueblo de Israel, que había estado cautivo en la ciudad de Babilonia. Pasaron ahí 70 años cuando viene la palabra de Dios que los va a liberar, que los va a sacar, que ha escuchado sus oraciones, porque ellos oraban constantemente: Señor, regrésanos, queremos estar en la tierra santa. Y los salmos dice que en los ríos de Babilonia ellos se sentaban y se ponían a llorar, anhelando la tierra donde ellos habían crecido. Pero ya habían tenido 70 años en Babilonia, muchas cosas habían pasado. Por ejemplo, hijos de ellos que nacieron en Babilonia, que ya eran biculturales, porque no solamente hablaban el hebreo, sino que hablaban también el arameo, que era el lenguaje de los babilonios. Y muchos de ellos que regresaron a Jerusalén llevaron consigo el lenguaje arameo. Por eso cuando Jesús regresa, cuando Jesús viene a este mundo, la gente que está allí en Jerusalén hablan arameo. El lenguaje de Jesús era el arameo porque era el lenguaje de sus padres, aunque hablaba también hebreo. Entonces ahí aprendieron el arameo, aprendieron la cultura babilonia. Y ya los padres, cuando deciden regresar, los hijos ya no quieren regresar porque nacieron, crecieron en Babilonia. Entonces ellos piensan y dicen: bueno, ¿para qué vamos a regresar si aquí estamos bien? Pero había diferentes situaciones que habían ocurrido en su vida, y es la cultura. Y no solamente la cultura, las costumbres. Estaban en el riesgo ellos de perder la enseñanza que se les había enseñado y crecer en la fe que Dios les había dado, porque se estaban mezclando con la cultura de los babilonios. De hecho, varios judíos en ese proceso se enamoraron de algunas personas de Babilonia y se casaron ahí. Entonces encontramos que era una situación muy difícil y Dios tiene que sacarlos y los va a sacar. Pero ellos ya en Babilonia habían adquirido ataduras. Se habían sentido como personas que estaban aprisionadas, personas que crecieron en un ambiente que no era el de ellos y estaban como la India María. No se sentían ni de aquí ni de allá. Estaban en una situación muy, muy difícil. Y cuando ellos están en esa situación, entonces Dios manda al profeta Isaías, quien les da esta palabra.
Y fíjese muy bien que el primer versículo, Isaías 52:1, a mí me impacta, aunque vamos a hablar del 2 prácticamente el día de hoy, pero el 1 lo quiero mencionar por la importancia que tiene. Despierta, despierta. En otras palabras, no te quedes dormido ahí donde estás, porque esto solamente fue temporal. Yo tengo algo más grande, yo tengo algo más hermoso para ti, yo tengo un plan para ti, yo tengo algo mejor que he diseñado para tu vida. Por lo tanto, despierta, porque esta tierra donde estás no es tu tierra. Y luego le dice, vístete de poder. ¿Por qué? Porque durante los años que habían estado en Babilonia se habían vestido de temor, se habían vestido de complejos, se habían vestido de una cultura que no era de ellos y habían aprendido a tener temor y no se sentían como parte de esa cultura. Entonces eran personas que estaban allí, pero que sus sueños se habían quedado estancados. Entonces ahora Isaías les dice, vístete de poder. No solamente vístete con las ropas y la cultura de Babilonia, sino que vístete de poder. Y eso es lo que Dios nos va a decir el día de hoy, que nos vistamos de poder. Porque nosotros estamos como este grupo que había crecido en Babilonia o que vivía asilado en Babilonia. Nosotros estamos el día de hoy acá. De hecho, nosotros los hispanos, los que nacimos en otras partes, nosotros somos la diáspora de los países de donde venimos. Si usted nació en Nicaragua, usted es la diáspora de Nicaragua, es decir, los que están esparcidos en otras partes del mundo. Los que somos de Guatemala somos la diáspora de Guatemala en Estados Unidos. Somos personas que estamos en otra tierra donde no nacimos. Por eso es que somos diáspora, porque todavía anhelamos los chuchitos de Guatemala. Todavía anhelamos el fiambre. Anhelamos todavía esos tamalitos de carne que hacen allá. Ese desayuno típico con esos frijoles volteados con platanitos y queso que se comen en Guatemala y en otras partes de Centroamérica. Anhelamos el pozole y dicen, no, el pozole de mi tierra, ese sí ese es el bueno. Y yo escucho gente que dice, no, el pollo campero de aquí no es como el de Guatemala. O sea, en Guatemala sí se come bien. Y ahí viene la gente cuando viene en Aviateca o en Taca o los que vuelan ahora de allá para acá con sus paquetes de pollo ahí de Guatemala para acá. Y el avión huele a pollo. Ya no volamos en una aerolínea, sino ahora volamos en gallinas, en pollos, porque viene todo el olor a pollo en el avión. Entonces, anhelamos eso. Entonces, aquí nos está diciendo, está bien, sí, estás en un país diferente, en una cultura diferente, pero no te amedrentes, no vivas atemorizado, no vivas con temor, vístete de poder. Alguien decía que muchas veces los hispanos en Estados Unidos somos como ese venadito que habita en la serranía, o como decía mi abuelita, pareces pollito comprado, decía ella. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos aquí, pero que no es nuestro. Sentimos que somos extranjeros. Y yo quiero decirle algo a usted muy importante. Está bien, ame su país, ame su cultura, ame el lugar de donde viene, pero también ame este país, establezcase en este país, eche raíces en este país y haga de este país su país. Vístase de poder, vístase de autoridad, vístase con visión, porque Dios lo trajo aquí a usted para cosas grandes, para la gloria de Dios. Para que sus hijos que nacieron aquí también se sientan que esto es parte de ellos. Amados hermanos, esta es nuestra tierra. Yo digo, esta es mi tierra. No nací acá, me hice ciudadano americano. En 1990 y algo, cuando me hice ciudadano, había una notita de Guatemala que decía, si tú te haces ciudadano de otro país, renuncias a tu ciudadanía en Guatemala, en aquellos tiempos. Y yo con dolor en mi corazón tuve que renunciar. Pero luego restituyeron que ahora el guatemalteco puede tener doble ciudadanía, y cuando lo supe agarré la doble ciudadanía. Aunque vivo aquí, no vivo en Guatemala, pero el mayor esfuerzo de mi vida, el mayor esfuerzo de lo que quiero hacer, lo pongo aquí, porque aquí es donde estoy viviendo. Aquí sé que es donde Dios me quiere levantar y me está levantando para la gloria de su nombre. Entonces por eso dice, vístete de poder, vístete de poder. Y luego dice, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén. La gente se sentía acomplejada, sentía que eso no les pertenecía y tenían temor de regresar. Entonces viene un llamado de parte de Dios. Tienes que renovar tu manera de pensar.
Porque lo que vives y la manera como te vistes y la manera como miras el país donde está tiene mucho que ver con tu manera de pensar. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Porque lo que hacemos nosotros en un 75% tiene mucho que ver de cómo pensamos. Si yo pienso correctamente de mi persona, si yo pienso correctamente del lugar donde yo estoy, tengo más posibilidades de lograr tener éxito donde quiera que yo estoy. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra manera de pensar. E Isaías aquí nos da 3 consejos para renovar nuestra manera de pensar. Y fíjese que casi, si usted se da cuenta, cuando yo predico, siempre escojo 3 puntos, 3 pasos, 3 consejos, 3 características. Casi nunca me va a escuchar usted dar un mensaje de 5 características, 6 características. Yo escuché a un pastor que dijo: hoy les voy a hablar de las 12 características de un discípulo. Y cuando iba en la segunda característica ya llevaba 45 minutos. Y yo decía: le faltan 10, Padre Santo, ¿cuándo va a terminar? Por eso yo escojo 3. Por si llevo ya 10 minutos en una, usted dice: ya le quedan 20 minutos al pastor. Usted no se asusta. Entonces, ¿cuáles son esas 3 características para cambiar nuestra manera de pensar, para renovar nuestra mente? Porque Dios aquí nos trajo, amados hermanos, para hacer cosas grandes. Usted aquí no está por casualidad. Usted está en Estados Unidos, esta es su tierra, este es su país, este es el lugar por el cual usted tiene que luchar. Porque si usted aquí ya se casó y tiene hijos, déjele una buena nación a sus hijos que van a crecer en este lugar para la gloria de Dios. No esté pensando que yo me voy a regresar a mi tierra, me voy a regresar a mi rancho, porque usted no va a regresar. Ya se lo digo claro y pelado. No va a regresar. Yo conozco tanta gente que hace 40 años vienen diciendo: yo me voy a regresar a mi tierra. Y así me decían: yo estoy enviando mi dinero para allá, estoy haciendo todo para allá porque me voy a regresar. Y así me decían. Y ahora tienen 70 y me dicen: yo algún día voy a regresar a mi tierra. ¿A qué? Ya estableció su vida acá, entonces está aquí, haga lo mejor aquí, supérese aquí, porque Dios le ha escogido, pero eso comienza con su manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo sé que usted ama su tierra, usted ama su chancho con yuca, usted ama su vigorón, usted ama sus pupusas, pero aquí también hay. Y aquí en la iglesia hacen de vez en cuando hay ventas, así que aquí también tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, 3 cosas para cambiar nuestra manera de pensar y crecer y prosperar y ser exitosos en esta tierra. Número 1, sacúdete el polvo, sacúdete el polvo. Mira lo que dice el versículo 2, sacúdete el polvo. ¿Y cuál es la idea? En aquellos tiempos, cuando un profeta iba a predicar en una tierra y esa tierra lo rechazaba, cuando salía de esa tierra se sacudía el polvo de sus pies, dando a entender: no tengo ya más responsabilidad sobre ustedes, ya les hablé, ustedes rechazaron, es su problema. Porque cuando caminaban se llenaban de polvo los pies. Pero sacúdete el polvo también quiere decir: te caes, vuelve a levantarte, sacúdete y sigues adelante. Así como le pasa a los niños, cuando un niño está jugando en la tierra y se cae y se llena de tierra. Yo ponía en Moncler el día de hoy el ejemplo de que si usted va a una boda con un traje negro muy bonito y de pronto se enredó en algo y se cayó en un lugar donde había mucho polvo, usted no entra a la boda todo lleno de polvo. Antes de entrar se sacude y se limpia bien y entra ya a un lugar de celebración. Esto es lo que el profeta está diciendo acá: te has caído, te has llenado de polvo, te has llenado de cosas que no te han dejado. Antes de entrar en el gozo del Señor, antes de entrar en el lugar que Dios tiene para tu vida, sacúdete este polvo. No entres con esas cosas, porque lo que Dios tiene para ti más adelante es algo superior, es a un nuevo nivel, a un nivel más alto. Por lo tanto, tienes que sacudirte ese polvo que se te ha prendido en medio de esas caídas, en medio de ese fracaso, en medio de esas situaciones difíciles. Sacudirse el polvo quiere decir dejar atrás el pasado y enfocarnos en el futuro. Porque usted no puede vivir del pasado. Es más, usted no debe dejar que el pasado determine su futuro. Su pasado no tiene poder sobre su futuro. El único poder que tiene el pasado sobre su futuro es el poder que usted le otorga. Pero si usted le dice a ese pasado: no, hasta aquí, usted puede comenzar de una nueva manera para la gloria del Señor. No permita que el pasado le amarre, no permita que al pasado le detenga, no permita que el pasado impida que usted pueda lograr.
Porque hay gente que dice que ya fracasé, ya no lo voy a hacer. Es que tuve una relación que me ocasionó mucho dolor de cabeza, ahora yo ya no me enamoro más. Si fuera monja, si fuera católica me haría monja. Pero como soy evangélica me voy a quedar para forrar Biblias. No tiene que hacer eso. Tuvo un fracaso, usted puede comenzar de nuevo, usted puede conquistar cosas nuevas para la gloria del Señor. Deje atrás todo fracaso, toda situación que el pasado ha dejado en su vida y enfóquese en el futuro, porque el futuro es más brillante. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que dice, ay, el pasado era mejor, aquellos tiempos eran mejores. No eran mejores, póngase a comparar. A mí me dicen, en los 80s, cuando yo vine acá en Estados Unidos, era mejor. Yo les digo, honestamente, no. Y se lo voy a explicar. Porque cuando yo vine en los 80s, y yo andaba en mi carro, y comenzaba a salir con Ada, en esos días, en el Arca de Noé, que yo había comprado un carro grandote que tenía. A veces compramos un famoso Beeper de aquellos tiempos, de los 80s. Yo ahí andaba a mi Beeper. Y a veces Ada me mandaba un mensaje. Y en el Beeper, cuando alguien lo quería llamar, ponía el número de teléfono y uno llamaba a ese número de teléfono. Entonces, Ada a veces me ponía área 323, bla, 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 bla. Y me ponía 911 al final, 911, lo cual quería decir emergencia. Entonces yo manejando en el carro en el freeway y luego me tenía que salir a buscar uno de esos teléfonos públicos, buscar donde tenía una moneda, y si no tenía, ir a prestarle a alguien, prestarme un dime por ahí para hacer una llamada por teléfono. Usted me dice que eso era mejor a que ahora me llame por teléfono, sí, ¿aló? ¿Qué es mejor? Me llama, pues aquí está, aquí le contesto de una vez. Ya no tengo que andar en el carro, no tengo que salirme, no tengo que ir a buscar un teléfono público para llamar y tener que andar. En los 80 nosotros andábamos, nuestras bolsas se miraban así grandes porque andábamos muchas monedas ahí para las llamadas por teléfono. Ahora ya no. Entonces, ¿era mejor el pasado? Amados hermanos, no vivamos del pasado, el futuro es mejor, cosas mejores trae Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Sacúdase el polvo, no viva del pasado, proyéctese al futuro. No permita que las maldiciones del pasado lo controlen. Porque sí, especialmente nosotros que somos hispanos, traemos maldiciones. Y le voy a poner una que quizá nunca se la han mencionado, que yo se la voy a dar a usted en este día, gratis, no me tiene que pagar, yo se la voy a dar para que usted conozca una maldición que hemos traído que ni cuenta nos habíamos dado. Fíjese que cuando vino Cristóbal Colón no era español, Cristóbal Colón era italiano, pero él ya se había dado cuenta que la tierra era redonda y quería comprobarlo, que había una manera para poder llegar a la India sin dar toda la vuelta al sur de África. Él ya había entendido eso. Entonces, él dice, yo puedo llegar a la India dando la vuelta alrededor del globo y ahí llego a la India al otro lado, porque no se imaginaba que había un continente grandote ahí que más adelante se llamó América. Entonces, cuando él va y le cuenta a la reina de España de que él quiere venirse aquí a América, bueno, a la India, mejor dicho, porque él a la India quería llegar. Entonces la reina de España le dice, bueno, sí, me gusta la idea, y ella invirtió y le dio el dinero. Pero cuando se va a la plaza, hey, ¿cuántos españoles se quieren ir conmigo? A ver, ¿dónde está Manolo? ¿Dónde está Venancio? Nadie le dijo, yo me voy. Entonces fue donde la reina española, y la reina española dice, ¿sabes qué? Pues la única alternativa que tienes es llevarte a los presos. Esos no tienen otra alternativa. En España, en ese tiempo de Cristóbal Colón, tenían a los moros aprisionados. Los moros eran prisioneros árabes políticos. Si usted lee la historia se va a dar cuenta que los árabes conquistaron España y tuvieron el poderío en España por muchos años, hasta que viene una revuelta, los españoles vuelven a tomar control de España otra vez. Cuando España toma el control, meten a los árabes, a los moros, como les decían, los meten en las cárceles como prisioneros políticos. Entonces dice la reina, pues llévate a los presos porque esos no me sirven aquí de nada. Y si te mueres con ellos, pues no perdemos nada. Entonces vais, ni les preguntas, se los traen. Y usted conoce la historia. Vienen en 3 famosas
barcas, carabelas, calaveras o cómo se llaman. La Santa María, la Niña y la Pinta, en esas tres. Y se vienen para acá. Entonces, cuando llegan acá, esos prisioneros políticos que tenían muchos años, que no habían tenido contacto con mujer, cuando llegan a España y cuando llegan acá y miran a las indias, bueno, no se llamaban indias, a las nativas que vivían acá, entonces las comienzan a violar. Pero mire, fue una violación tremenda, increíble, masiva. Es una violación tan grande y tan masiva y tan exagerada que ocurrió, de que hoy usted es producto de esa violación, porque usted es un mestizo. Los que vinieron de esas violaciones fue un pueblo nuevo que se llamaron los mestizos. El mestizo era el hijo de una india, así le llamaban porque pensaron que habían llegado a la India. Era el hijo de una nativoamericana, juntamente de un árabe o de un español. Si usted mira a su alrededor, yo le doy una vuelta por acá, y yo comienzo a ver acá, muchos de ustedes parecen pakistaníes. Algunos de ustedes parecen que vinieran de Arabia Saudita. Sí, si yo me lo encuentro a usted trabajando en un arco, yo pienso que usted no habla español, porque puros árabes están ahí. Si yo veo a José Luis, se parece que José Luis fuera de Afganistán. No sé, mírelo, un ¿cómo se dice? Afganistaní, ahí está. Si yo veo a mi hermano Andrés, yo digo, este hermano viene de por allá yo pienso que el hermano es de Irán. Y alguien, no, vendrán, no de Irán, sino de vendrán. Entonces yo lo veo a él y los veo a ustedes, hermano Carlos. Hermano Carlos parece griego. ¿No? Y que espere que empiece a hablar con las mujeres. Hay mujeres de ustedes que solamente tienen que ponerse un puntito negro aquí y ya parecen hindús. Así es la realidad. ¿Pero por qué fue eso? Porque esta gente que venía del norte de África, que venían de India, que venían de árabes, que habían estado ahí, que estaban en la cárcel, son los que vinieron acá, y los mestizos que nacieron, tenemos todavía dentro de nosotros esa sangre mezclada, ya sea árabe o española, mezclada con los indígenas. Ese es usted es mestizo, a menos que haya nacido en Europa. Si es argentino, a lo mejor es italiano usted, pero de lo contrario, usted es mestizo. Usted tiene sangre árabe en usted. Por eso es que nuestro idioma tiene varias palabras árabes. Por ejemplo, ojalá. Ojalá quiere decir que sea la voluntad de Alá. Cuando usted dice ojalá te vea, lo que usted está diciendo es que se haga la voluntad de Alá para que yo te vea. Eso es lo que significa ojalá. Por ejemplo, almohada. Almohada es una palabra árabe también. Y en nuestro lenguaje tenemos mucha palabra que viene del árabe. Entonces, todo esto ocurre, amados hermanos, como consecuencia de ese lenguaje. Pero, ¿cuál es el problema de esto y cuál es la maldición? Porque es un grupo que nació de una violación, de una situación violenta. Los primeros hijos que nacieron en esa relación, el mestizo, no era aceptado en ningún lado. Fíjese que la película de la India María, ni de aquí para allá, es un reflejo de esa cultura que nos quedó. Los mestizos no sabemos de dónde somos. Los mestizos no sabemos si somos de allá o somos de acá, ni de aquí ni de allá. Entonces, fíjese muy bien lo que ocurrió, que este niño cuando venía creciendo, miraba a su madre nativa, a su madre india, y miraba cómo el español o el árabe que había venido la maltrataba y no sirves para nada, esto y que lo otro, porque era una indígena, la maltrataba. El niño no se identificaba con la mamá porque él no quiere naturalmente identificarse con alguien que ha sido despreciado. Pero luego entonces dijo, me quiero identificar con mi padre árabe o con mi padre español. Y el padre, no, pues no, tú no eres mi hijo, eres hijo de la India que está ahí, tú no eres mi hijo. Entonces este mestizo comenzó a crecer con ese trauma, con ese complejo, con ese problema en su vida. Y se ha convertido en un problema en nosotros. Por eso es que nosotros los hispanos
de Latinoamérica tenemos ese problema y lo podemos ver en nuestros países, que no hay democracia. ¿Y por qué es que no hay democracia? Porque tenemos una lucha de poder. Cualquier persona que sube en una posición quiere ser el jefe y se vuelve tirano con los demás, porque es una manera como quiere sacar esa situación. Usted puede ir a una fábrica, a una compañía hoy, donde está un latino que vino hace unos 2 años y ahora ya tiene una posición alta, y luego viene un latino nuevo y lo comienza a tratar mal. Lo menosprecia, lo trata mal, siendo también él hispano, siendo también él mestizo. Pero como tiene ese complejo en su vida, entonces se ve forzado, para poder sentirse bien, a tratar mal a los que vienen debajo de él. Por eso es que el latino pelea mucho por el poder. Por eso es que entre el latino cuesta mucho levantar un liderazgo sano. Porque el latino, cuando quiere un liderazgo, quiere imponer, quiere ser el jefe, quiere ser el mandamás. Y no ha aprendido que ser líder significa inspirar, que ser líder significa dirigir, que ser líder significa ir adelante y que todos me van a seguir porque yo soy un buen líder. Eso es lo que significa líder. Pero como tenemos ese complejo, esa maldición que nos quedó como consecuencia de ser mestizos, entonces queremos imponernos, queremos parar sobre otros, y es por eso que tenemos tiranos en nuestros países. Es por eso que llega un Ortega a Nicaragua y se para allá al frente y piensa que Nicaragua es su finca privada. Porque ese problema del mestizaje, ese problema de complejo. Por eso es que vemos en Venezuela la misma historia en Cuba y la misma historia en otros países donde casi ocurre. Por eso es que nosotros, la gente de El Salvador admira mucho a Bukele, porque es un líder, es un caudillo, es alguien que está ahí arriba. Entonces, porque tenemos esa situación de que nosotros nos vemos realizados en un líder, en alguien que se nos pone encima. Nosotros los hispanos tenemos el problema de que si se nos pone un gobierno democrático, nos quejamos y chillamos y lo maltratamos y todo, pero si llega un tirano, ahí sí nos quedamos. Ese problema, ¿de dónde viene? Ese problema es el resultado de esas situaciones emocionales que tenemos adentro como causa de ese trauma que ocurrió en la primera generación de mestizos que nacieron en América. Y todavía lo luchamos, porque nosotros somos mestizos y todavía decimos, uy, yo no soy indio, teniendo sangre india en nosotros. No, yo soy europeo. ¿Por qué? Porque menospreciamos a la mujer india, a la madre que tuvimos en las primeras generaciones. Pero el español ese sí, el europeo ese sí. Y es por eso que nosotros tenemos esa tendencia a que no apreciamos el color del cabello negro, los que tienen cabello. Y nos lo andamos pintando de amarillo, de verde, rojo, azul y todo eso. ¿Por qué? Porque pensamos que el europeo, el gringo, el blanco es lo mejor. No, amados hermanos, Dios permitió que usted fuera un mestizo y lo permitió para la gloria de su nombre. Y de ese pueblo va a levantar un pueblo de gloria, un pueblo grande para alabanza de su nombre. Por eso dice, sacúdete el polvo de esa maldición. No permitas que ese complejo, que esa situación te controle, porque tú ya no eres eso. Tú has sido cambiado, porque la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las maldiciones, los traumas del pasado pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Yo no soy mestizo, yo no soy latino, yo no soy europeo, yo no soy norteamericano. Yo soy un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, no permitamos que esos traumas y esas situaciones controlen nuestro futuro, porque ese mestizaje que usted tiene, Dios lo quiere usar para la gloria de su nombre. Porque si José Luis va a Afganistán en este momento de misionero, lo van a recibir como uno de ellos, porque parece de ellos. Y si algunas mujeres van a la India y se ponen un botoncito negro ahí en la frente, las van a recibir como que fueran de la India. ¿Sabe que eso ha pasado con los misioneros hispanos que han ido al norte de África? La gente de ahí les habla en su idioma y cuando no entienden, dicen, ay, pero yo pensé que tú eres como nosotros. ¿Por qué Dios hizo eso? Dios lo hizo porque, amados hermanos, de nuestros hijos y de nuestras generaciones se va a levantar una generación de misioneros que va a traer un avivamiento en las naciones para la gloria de Dios. Por eso nos trajo aquí y por eso puso esas características en nosotros, y por eso es que somos mestizos, porque los mestizos son los que van a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. ¿Sabía usted que era mestizo?
Mi gringo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que salude a su vecino, dígale un saludo muy cariñoso, mestizo. Sacudas el polvo, siga adelante. ¿Cuántos dicen amén? Segundo consejo que encontramos acá: levántate y vuelve al trono. Fíjese que aquí dice levántate y siéntate, pero la Nueva Versión Internacional dice levántate y vuelve al trono. Porque levántate y siéntate quiere decir que donde tú caíste, ahí te vas a sentar. Pero cuando dice levántate y siéntate en el trono, lo que está diciendo es, ahí caíste, en ese lugar sucio, en ese lugar feo, en ese lugar que no tenía futuro, en ese lugar que te hizo llorar, en ese lugar que te hizo temblar, en ese lugar que te hizo patalear, en ese lugar que te hizo sufrir. Ahí caíste, pero ahora te vas a levantar y no te vas a sentar ahí mismo, te vas a sentar en el trono, te vas a sentar en la silla real, te vas a sentar en un nivel más alto, porque cuando Dios te levanta no te deja ahí mismo. Cuando Dios te levanta te sube de nivel. Cuando Dios te levanta te lleva a nuevas alturas para la gloria de su nombre. Cosas grandes vienen, cosas maravillosas vienen para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, levántate y vuelve al trono. O sea, caíste como un ser humano normal, caíste como una persona que fue lastimada y abusada, caíste como una persona que estaba sufriendo con tanto trauma en la vida, caíste como una persona que tenía tanto complejo, pero ahora te vas a levantar, y te vas a levantar ya no un acomplejado, te vas a levantar ya no una persona con tanto problema, porque ahora Dios te va a encaminar y te va a sentar en la silla real, porque ahora ya no eres hijo de un mestizo, ahora ya no eres hijo de un indio, ya no eres hijo de un español o de un árabe, ahora eres hijo de Dios, porque has sido lavado por la sangre de Cristo Jesús. En tus venas ya no corre la sangre de maldición, en tus venas corre ahora la sangre de la realeza, la sangre del poder, la sangre de la victoria, la sangre para poder conquistar cosas grandes, porque hoy, no mañana, hoy en este lugar Dios está levantando un pueblo de poder, está levantando un ejército poderoso para la gloria de su nombre, porque usted es una persona de conquista. ¿Cuántos dicen amén? Usted no es el mismo que vino hace años a este país. Usted es diferente, usted ha sido transformado, usted conoció a Jesús. Ahora las puertas de oro se le abren. Cuando usted entró en el pasado, dependiendo cómo haya entrado, a lo mejor entró por las montañas de Tijuana o de por allá del Río Grande, no sé por dónde fue, pero ahora las puertas que se le abren son las puertas de oro del reino de Dios, porque hay cosas mejores para... ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que han nacido aquí estarán diciendo, ¿por qué el pastor dijo puertas, montañas? ¿Qué fue eso? Pero muchos de nuestros ancestros se la vieron duro para llegar a este país. Ya estamos acá, apreciémoslo. Muchos, ¿sabe usted cuánta gente en Guatemala, en México, en Centroamérica, en Venezuela, anhelan estar sentado en esa silla donde usted está en ese momento? ¿Sabe cuánta gente murió en el trayecto de Chiapas para la frontera aquí en Estados Unidos con la idea de llegar acá? Usted está aquí. Aprovéchelo. Entre en la bendición que Dios le ha dado, porque esto Dios se lo ha dado. Esto Dios lo ha permitido en la vida suya porque Dios quiere bendecirle a usted, Dios quiere prosperarle. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levántate y siéntate en el trono. Toma tu posición de hijo, de rey. Tú eres un príncipe, eres una princesa, tú eres ciudadano del reino de los cielos. Si lo único que les falta a ustedes es la corona, pero Dios se las ha guardado para que no se pongan orgullosos porque están ahorita acá en la carne, pero cuando lleguen al cielo Él les va a dar la corona de vida que Él ha reservado a los que le aman. Amén. Imagínense que con que lo pongan de manager ya se vuelve abusivo alguno. Espero que aquí en la iglesia no haya nadie. Y si hay alguien, quiero decir algo muy importante. Si tú estás en una posición de liderazgo, de manager, supervisor en una compañía, no trates a los demás mal. No te pongas tirano. No te pongas prepotente. Recuerda cómo llegaste, los que llegaron, porque otros nacieron acá. Recuerda cómo llegaste, recuerda cómo fuiste a buscar trabajo.
Recuerda cuánto anhelabas la posición que tienes. Si te han subido de nivel, que no se te suba la cabeza. Mantén los pies en el suelo y trata a todos los demás con amor y compasión, porque es el llamado que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí hay muchos de ustedes que Dios los va a poner en esa posición. Cuando estén ahí, muestren el amor y la gracia de Dios que Él les ha mostrado a ustedes. Porque aquí yo puedo ver gente que va a subir. Es más, yo puedo ver hijos suyos que van a estar en posiciones de gobierno acá en Estados Unidos. Aquí hay hijos de ustedes que van a llegar a ser alcaldes, que van a llegar a ser diputados, que van a llegar a estar en el Congreso de esta nación, porque Dios va a entregarle el poder a los hijos de Dios que van a gobernar siendo guiados por el Espíritu Santo, porque por muchos años hemos sido gobernados por las tinieblas, tanto en Estados Unidos como en otros países. Es tiempo que se levante la generación de los que temen a Dios para que esta nación vuelva a tener el lugar que tenía cuando adoraba a Dios. Por eso, levántate y vuelve al trono. El tercer lugar dice, suelta las ataduras de tu cuello. Yo leí este pasaje muy rápido y me lo imaginé cuando decía suelta las ataduras y me olvidé de la segunda parte. Y me imaginaba a una persona con ataduras en las manos. Pero luego cuando lo vuelvo a leer dice ataduras de tu cuello. ¿Y a quiénes se le ponía ataduras en los cuellos? A los esclavos. Entonces ellos estaban esclavos y querían seguir siendo esclavos. ¿Sabía usted que usted probablemente leyó la historia de una persona que estaba en la cárcel y que fue liberada porque ya lo metieron en la cárcel como de 35 años y pagó como 20 años en la cárcel, y cuando salió de 55, lo primerito que hizo cuando salió de la cárcel fue ir a robar a una tienda y lo metieron preso? Y cuando le preguntaron, pero ¿por qué fuiste a robar cuando saliste? Él dice, es que me gusta vivir más en la cárcel, porque tengo comida gratis, tengo donde dormir, ahí tengo cómo bañarme y ahí no pago nada. Los que pagan impuestos pagan por mí. Por eso regresó. Hay gente que ellos mismos buscan las ataduras. Ellos prefieren vivir en ataduras. Pero vivir en ataduras no es vida. Como decía la canción, la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión. Uno puede tener la comida, puede tener todo, pero si está encerrado, ¿de qué le sirve? No puedes ver la luz, no puedes ver las flores, no puedes ver nada afuera. Entonces, este pueblo así estaba, tenía ataduras en el cuello porque habían crecido y tenían miedo de moverse. ¿Qué es lo que ocasiona ataduras? Es el temor a moverse, el temor a conquistar algo nuevo, el temor a seguir algo nuevo, el temor a ir a tocar puertas nuevas, porque nos quedamos confortables con lo que tenemos. Entonces él le dice, no, rompe esa atadura que tienes en el cuello. Tú ya no eres esclavo, Dios ya te ha liberado, Dios ya te sacó de ahí. Y yo quiero decirles a ustedes que ustedes ya no son esclavos. Si ustedes tienen la atadura en el cuello, es porque ustedes la quieren tener, pero no está ahí. El rato que se la quieran quitar, se la quitan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cadenas del cuello hablan de esclavitud. Hoy es el día para que usted sea libre en el nombre de Jesucristo. Toda aquella persona que ha estado atada a alguna situación, hoy es tiempo que sea libre. ¿Cuántos dicen amén? Libre de malos hábitos, libre de complejos, libre de depresión. Libre de depresión, porque la depresión es una de las cosas que ocurren mucho en nuestro medio. Y la depresión es muchas veces el estar pensando tanto en una cosa y en una cosa y en una cosa que al fin nos quita el sueño y comenzamos a ver las cosas más graves hasta que se convierte en algo más esclavizante en nuestra vida. Por eso aquí dice, quítate esa atadura del cuello, no sigas caminando. Tú eres hijo de Dios, tú estás libre, tú eres una hija de Dios, tú estás libre en el nombre de Jesús. No necesitas por qué estar atado a esas cosas, a esos hábitos, a esa situación que te ha mantenido siempre, a esas maneras de pensar, porque hay patrones mentales que nos tienen atados. Patrones mentales de que nos enseñaron en una cultura y pensamos que así es. Y creo que es tiempo de romper con esos patrones mentales. ¿Cuántos dicen amén a eso?
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amados hermanos, les voy a leer el texto una vez más. El versículo número 2. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, suelta las ataduras de tu cuello. ¿Cuántos quieren ser libres el día de hoy? ¿Cuántos quieren cambiar su manera de pensar? ¿Cuántos quieren enfocarse en lo nuevo? Mire, cuando yo entendí la atadura que traía con el mestizaje, de hecho hay estudios que hablan de eso, de esa mezcla y los complejos que ocurren en el pueblo latino por la mezcla esa del indígena con el europeo. Hay muchos libros y las películas lo muestran. La India María es la que más clásicamente lo presenta. No soy ni de aquí ni de allá. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Ahora ya sabemos quiénes somos. Somos hijos de un rey. Somos lavados por la sangre de Cristo. Somos perdonados. Somos un pueblo nuevo. Somos nación santa. Somos real sacerdocio. Somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, mire. Como dicen mis coterráneos los chapines, somos de catego. Somos lo mejor. Somos la neta. Somos la esencia acá en la tierra. Somos pueblo especial, pueblo adquirido por Dios. Que no permita que nadie le diga que usted no es nada. Usted es mucho en el nombre de Jesús. Dios lo ha levantado a una nueva posición. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor. Señor, te damos gracias.